Y alguien, otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Hoy de hecho celebramos la festividad del bautismo de Jesús. Jesús que recibe el Espíritu Santo y experimenta a Dios como Padre. Jesús se da cuenta que es Hijo y que tiene un Padre. Jesús como ser humano que es, tuvo la necesidad de sentir a Dios como Padre. Jesús como persona necesitó del Espíritu Santo para descubrir que era Hijo de Dios, para descubrir la cercanía de Dios, para descubrir que Dios es Papá. Y toda su vida, toda su relación con Dios fue una relación muy cercana, una relación de papá e hijo. De hecho, la traducción del hebreo, que es Abba, que significa, es una traducción, dicen que es muy profunda. De hecho, significa como papito, como una manera tierna de llamar a Dios Padre. Jesús durante toda su vida experimentó a Dios como un papá. De hecho, constantemente buscaba los momentos de soledad para sentir la presencia de Dios Padre. En diferentes momentos del Evangelio vemos a Jesús que se va a orar para experimentar a Dios como papá. En otros momentos, por ejemplo, del Evangelio, cuando lleno de alegría, dice: gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, que no se haga mi voluntad.
Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía una conciencia fuerte de estar conectado con Dios como Padre. Jesús estaba conectado, vinculado a Dios como papá. ¿Y saben qué? Sin duda, quien le ayudó a descubrir también su relación de hijo fue la figura de San José, su papá de la tierra. Su papá de la tierra le ayudó a descubrir, obviamente, el Espíritu Santo, pero también la figura de San José le ayudó a descubrir a Dios como un papá que le cuidó desde que era pequeño, como un papá que le alimentó, como un papá que lo protegió, como un papá que lo educó y lo acompañó en su vida. Él tuvo muy cercana la figura del Señor San José. Y la figura del Señor San José le ayudó a descubrir esa realidad que experimentaba de Dios como papá. Jesús constantemente sentía la presencia de Dios Padre, sentía su presencia, sentía su cariño, sentía su compañía, sentía su ternura, sentía su providencia, y por eso constantemente Jesús hablaba diciendo: cuando oren, digan Padre nuestro. ¿Por qué se preocupan tanto? Miren las aves del cielo, los peces del mar, no tejen, no guardan en graneros, pero su Padre les alimenta, ¿no? Tu Padre que ve lo oculto, o sea, constantemente Jesús hablaba de Dios como papá, porque él experimentaba una relación muy cercana con Dios Padre. Y miren, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Primero, que nosotros también somos hijos de Dios, que también nosotros podemos experimentar ese amor de Dios como Padre, que Dios es un Dios cercano, providente. Obviamente Dios se complace contigo. Estas palabras que las dice para Jesús también las dice hoy para ti. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo, mi predilecto, mi predilecta, en quien me complazco. Si nosotros pudiéramos sentir el amor de Dios, experimentar la presencia, la cercanía, la ternura de Dios, sentiríamos y experimentaríamos una alegría, ¿sabes? Porque a veces nos sentimos solos en la vida. Tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra familia, y a veces nos sentimos solos, curiosamente. Nos sentimos como huérfanos, nos sentimos como que a nadie le interesamos. Sin embargo, es también por muchas razones, pero también porque a veces se nos olvida que tenemos un papá que nos cuida, que nos protege, que te contempla con alegría, con gusto, con gozo, que te abraza cuando estás cansado, que te perdona cuando le has fallado, le has ofendido, que te hace saber que nunca se olvida de ti. Hoy el Señor nos invita a reflexionar que tenemos un Padre que es providente. Es cierto que percibir a Dios como Padre de repente está limitado, porque a veces nuestra experiencia con nuestro papá, por diferentes circunstancias, que no tuvimos un papá perfecto, no tuvimos un San José. Aún así, nuestra experiencia de experimentar a Dios como papá a veces está limitada por la experiencia que tuvimos de nuestro padre terreno. Si tuvimos un papá cercano, amable, cariñoso, que nos supo corregir, que estuvo siempre con nosotros, va a ser un poco más sencillo experimentar la presencia de Dios como papá. Pero si tuvimos un papá lejano, ausente, violento, o que falleció, o que no estuvo, de repente sentir a Dios cercano nos va a costar un poco más. Por eso hoy el Señor nos invita a dos cosas. Primero, a saber que la paternidad en realidad
Tú como papá, como mamá, participas de la paternidad de Dios. En realidad, Dios es nuestro Padre. Tú como papá, como mamá, participas de la paternidad de Dios, pero en realidad tus hijos no son tuyos. Nosotros no somos, y obviamente somos hijos y hay una cierta pertenencia hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, pero en realidad le pertenecemos a Dios. Un hijo no es de tu propiedad, no es tuyo, no lo puedes manipular, no lo puedes oprimir, no es tuyo, no puedes tenerlo siempre contigo, que no es tuyo. Dios te lo da como un regalo, como un don, pero no como un derecho. Y hoy nos invita también el Señor a descubrir, primero a valorar la presencia de nuestro papá, agradecerle al Señor por el papá que tuvimos. A lo mejor no fue el más perfecto, a lo mejor no fue quizás el que nosotros necesitamos o necesitábamos cuando éramos pequeños, pero agradecerle al Señor, te agradezco por el papá que me diste. A lo mejor estuvo ausente, a lo mejor fue alcohólico, Señor, pero quizás él de niño también vivió la ausencia de su papá y pues le dio lo que pudo, lo que tenía, lo que sabía. Definitivamente la figura del papá es una figura muy importante. En la cultura mexicana decimos, no, es que la mamá, si falta la mamá, la familia se desestabiliza. Y eso en parte tiene algo de verdad. Pero es así porque la mamá siempre está más involucrada con los hijos. De repente nosotros los hombres, el papá se dedica más a proveer, a trabajar, a dar alimento, y quien educa, quien da cariño, quien da afecto, regularmente es la mamá. Por eso nosotros los hijos a veces estamos más apegados a la mamá. No siempre es así, porque de repente hay familias en las que el papá tiene una figura más cercana, una figura de más protagonismo, una figura de más afecto, de más cariño, y a veces cambia. Pero la verdad es que la figura del papá es tan importante como la de la mamá, tan importante y tan esencial que si el papá también no está por las razones que sean, la familia también no anda bien, ¿sabes? De hecho, se dice pues en la Sagrada Escritura, pues ¿quién fue el primero o la primera que dialogó con el demonio? Aparentemente decimos que fue Eva, por ejemplo, en el Génesis, ¿no? Pues fue Eva la que dialogó con el demonio, la que le habla a Adán, y aparentemente, pero yo les hago una pregunta: ¿a quién le encargó el jardín del Edén Dios? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién le encargó proteger el Edén? ¿A Adán o a Eva? Adán. Fíjense la importancia de la figura del hombre, de la figura paterna. El papá protege, el papá libera, el papá, cuando el papá descubre la misión que tiene como papá, fíjense que es importante. Dios le encargó al hombre en el Génesis cuidar del jardín del Edén. ¿Quién le dijo al demonio que había un árbol de la vida y de la muerte? Probablemente Adán, porque él era el encargado de cuidar, y se metió el demonio al jardín del Edén. Obviamente Eva también tuvo su responsabilidad, pero fíjense, en un primer momento, ¿quién era el encargado de cuidar? Papá. Por eso el hombre, la figura masculina, tiene un papel importante. Nosotros decimos, no, es que es la mamá. No, el papá también tiene una figura importantísima. Tan así que si un papá, por ejemplo, en el campo espiritual deja de rezar por sus hijos, deja de venir a misa, el demonio se va a atacar a tu casa, a tu familia. El demonio se va a meter. ¿Por qué? Porque tú eres el encargado de proteger a tu familia. Tú eres el encargado de custodiar a tu familia. Tú eres el encargado de cuidar que el enemigo no se meta, porque Dios te ha dado esa facultad. Obviamente la mamá es importante también, los dos de la misma manera, cada quien desde su campo, desde su trinchera, son importantes los dos. Pero hoy el Señor nos invita primero
pues a valorar que tenemos un papá, que Dios es un Dios providente, que es papá. Mi abuelo, por ejemplo, fue huérfano de papá, y él cuando decía voy a misa, él no decía voy a misa, él decía voy con mi papá. La gente de antes decía voy con mi papá, la gente antes de mi papá y mi mamá, decía mi abuelo voy con mi papá, o sea, voy con mi papá. Él sentía a Dios como un papá, como la figura de papá. Hoy en estos tiempos donde la familia está muy rota, donde de repente por diferentes circunstancias la figura masculina está ausente por el divorcio, porque los papás tienen que estar ausentes, porque trabajan, porque hay un papá a lo mejor que fue alcohólico, o porque a lo mejor el papá es distante, pues crecemos con esas carencias de papá. De repente una muchacha que busca un muchacho, otro muchacho, un novio, otro novio, y de repente a veces denota ciertas carencias, ciertos vacíos de la ausencia de papá. Me platicaba una vez una persona, me decía, padre, era un muchacho, ¿por qué me atraen tanto los hombres mayores? Porque en el fondo estás buscando a tu papá, que no te dio cariño, que no te abrazó. Las niñas o las muchachas que andan buscando ahorita que el sugar mami, sugar papi, o como le nombran eso. O sea, en el fondo hay una ausencia de papá, hay una ausencia de mamá, de mamá también en algunos casos, pero en este caso específico, la ausencia de papá. Y eso no lo podemos evitar, pero pues no tenemos un papá perfecto en esta tierra y no pudimos tenerlo, pero hemos de encontrar en Dios, pedirle a Dios que nos sane de nuestros vacíos por la ausencia de nuestro papá, por diferentes formas, pedirle al Señor que nos haga sentir su amor, su cariño de Padre, que así sea.